No solo los leprosos, los gentiles, los cobradores de impuestos, las mujeres, los incircuncisos debían evitarse como una peste, eran los piojosos. No se podía comer con ellos, no se podía hablar con ellos, no se podía mirarlos. Y a través de la historia la gente religiosa siempre sintió esa abstracción, evitar a los pecadores y vivir en una cuarentena religiosa. A veces ustedes van a notar que me notan a mí un poco molesto, enojado. Hay una sola cosa que me enoja y es cuando veo a líderes impidiéndole a la gente la llegada a Jesús, complicándosela con doctrinas, con acusaciones, con maldiciones. No hay nada que me ponga más loco. Creo que eso me saca de los cabales. Tiene que ver con que a mí me pasó mucho eso durante mi infancia y mi juventud. Y a mí me pone loco porque imagínate que Dios hubiese pedido que cambiemos antes de amarnos. Nos amó y luego el Espíritu Santo nos ayudó a cambiar y nos sigue ayudando a cambiar. Pero nos amó primero. Como éramos, como estábamos, malolientes, ¿o no? Hace unos meses atrás yo veía una entrevista por televisión que ofreció en televisión el corresponsal de noticias Terry Anderson, un estadounidense que vivía en Beirut, en el Líbano, durante 1985. En marzo de ese año, en las calles, en plenas calles de Beirut, lo colocaron en el maletero de un automóvil, lo secuestraron y lo llevaron a un lugar donde fue encarcelado por los siguientes casi 7 años. Tuvo 6 años y 10 meses. Sus captores fueron un grupo de musulmanes de Hezbollah. Durante casi todo ese tiempo, durante los 7 años, casi los 7 años, estuvo completamente solo, sin hablar con nadie, aislado, sin comunicación, obviamente sin teléfono, sin tener la posibilidad de ver si era de día, si era de noche. Y un artículo del New York Times describe los efectos del aislamiento de Anderson. Dice, él extrañaba tremendamente a su gente, obviamente a su prometida de ese entonces, a su familia. Estaba deprimido, estaba desanimado. Y entonces con el tiempo, al pasar los días, empezó a sentir algo más. Sintió que se desintegraba. Era como si su cerebro se estuviese desintegrando, desgastando. Después de un mes de estar aislado, anotó en sus memorias: tengo la mente en blanco, yo siempre pensé que era un hombre inteligente, un periodista. ¿Dónde están todas las cosas que aprendí? Él escribe. ¿Dónde están los libros que leí, los poemas que memoricé? Mi mente está en blanco, se me está muriendo la mente. Dios, ayúdame. Sentía que con el aislamiento se le estaba muriendo la mente. Un día, a los 3 años de este tormento, de este aislamiento, camina hacia una pared y comienza a golpearse la cabeza contra la pared decenas de veces. Se rompió la cabeza, se sangró antes que los guardias pudieran detenerlo. Y al reflexionar posteriormente acerca de los horrores de este aislamiento, Anderson dijo: habría preferido tener al peor de los compañeros que no haber tenido ningún compañero en absoluto. La soledad literalmente me volvió loco. Yo pensaba a propósito de esto, no sé si se acuerdan la película estrenada ya por el 2000 de Robert Zemeckis, Náufrago, el original Castaway, donde recordamos que la supervivencia de este personaje, Chuck Nolan, un empleado de FedEx, cae en una isla remota del Pacífico y lo que salva el personaje de Tom Hanks, que es este Chuck Nolan, es hablar con una simple pelota de voleibol, Wilson. ¿Se acuerdan? Y una simple pelota, Wilson, a él le puede hablar de sus frustraciones, de sus planes, y eso lo mantiene cuerdo. Si no tuviera la pelota, se volvería loco. Y yo pienso que la mayoría de nosotros nunca va a experimentar la clase de aislamiento forzado que tuvo este corresponsal Anderson, ni el naufragio ficticio de Nolan, pero no tenemos que estar necesariamente en un lugar frío y húmedo para sentirnos solos. Hay cubículos solitarios de oficina, hay asientos de iglesias llenos de personas sin amigos, hay condominios de gran altura llenos de gente que no tienen la menor idea quién vive en el departamento de al lado. El divorcio es otro gran semillero de soledad, porque no solo pierden un compañero, sino que también pierden amigos en común, porque algunos eligen un lado, quienes quedan amigos de ella y quienes quieren amigo de él, otros se alejan de las dos partes para mantenerse neutrales. Eso se llama soledad. Es un grito, es un gemido, es un alarido silencioso que está en el fondo de nuestras almas. El niño abandonado, el divorciado, el hogar silencioso, el buzón vacío, los días largos, las eternas noches, un cumpleaños olvidado, un teléfono que no suena, y ese lamento
en tono menor, yo creo que conoce todos los espectros de la sociedad, desde los fracasados hasta los famosos, desde los pobres hasta los ricos, desde los casados hasta los solteros. Y mi pregunta es, ¿cuándo comenzó esa soledad en tu vida? Si acaso dices, sí, es verdad, a mí me pasa. En tu infancia, en el divorcio, en el retiro, en la jubilación, en aquella vez del cementerio, el panteón, cuando los hijos se fueron de casa y sentiste el nido vacío. Y tal vez lograste engañar a todos, porque nadie sabe que estás muy solo. Nadie. Porque por afuera te ves perfectamente, tu sonrisa es rápida, tienes buena conversación, usas ropa de diseño, de marca. Pero sabes que cuando te miras al espejo, no te engañas a ti mismo. Cuando estás solo, la realidad aflora. O eres quizás de los que no tratan de esconderlo, porque esa también es otra posibilidad. Tal vez se te nota que estás solo. Tu conversación es un poco torpe, rara vez te invitan a una reunión social o a una fiesta, tu apariencia es demasiado común, tu ropa también. Como sea que se te note o lo finjas y lo disimules, la soledad golpea y llega. Hace 2000 años la población de la Tierra era de 250 millones, ahora hay más de 5.000 millones. O sea que si la soledad se curara con la presencia de personas, habría menos soledad en la actualidad. Pero la soledad permanece a pesar de la muchedumbre. No es la ausencia de rostros, digo siempre. La soledad es ausencia de intimidad. La soledad no viene de estar solo, proviene de sentirte solo, de sentirnos solos. Sea que ocurra durante la noche en la cama, mientras te diriges solo al hospital sin que nadie te acompañe, en el silencio, aplastante silencio de una casa vacía, o en medio de un bar muy concurrido. La soledad se presenta cuando nos hacemos la pregunta, ¿será que le importo a alguien? ¿De verdad cuando yo no esté, alguien me va a echar de menos? ¿Será que de verdad le importo a alguien? Esa es la soledad por excelencia. ¿Será que realmente le importo a la gente? Hoy en día una persona promedio puede conocer en un año a tantas personas como su bisabuelo, nuestro bisabuelo, conoció toda la vida, en toda la vida. Entonces, ¿por qué nos sentimos más solos de lo que alguna vez se sintió nuestro bisabuelo? Pero también la gente menos probable se siente sola, porque uno espera que la gente famosa, la gente rica no esté sola, porque tiene la ventaja de las riquezas, de los amigos, los premios, los contratos, las conexiones, los compromisos, las citas, la adulación, los lamebotas. No obstante, las apariencias engañan. Albert Einstein escribió, es extraño ser tan conocido universalmente y aún así sentirme tan solo. El famoso actor Robin Williams, que yo suelo mencionarlo bastante porque me fascinaba siempre su actuación de comedia, un par de años antes de quitarse la vida dijo, yo solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No, lo peor es terminar con gente que te hace sentir solo. 2 años después se quitó la vida. Marilyn Monroe, para los memoriosos, hay generaciones enteras que no la conocen, a la rubia, pero ella dijo, a veces creo que las únicas personas que están conmigo son las que les pago. Si les dejaras de pagar, dejarían de ser mis amigos. Entonces la desconexión abarca todos los estratos sociales y se viralizó como una enfermedad de principios de siglo. Hace poco una investigación estudió los efectos de la adicción a las redes sociales para descubrir que cuanto más tiempo pasamos en línea, más solo nos sentimos. Actualmente la mayoría de nosotros pasamos de entre 9 a 10 horas por día frente a alguna pantalla, ya sea una tele, una computadora, una tablet o un celular. 9 a 10 horas. Pero los bytes y los píxeles no pueden captar el corazón y el alma de un ser humano. La conexión auténtica requiere más que un emoticón, que mensaje de texto. Necesitamos, para estar conectado, el vocabulario del lenguaje corporal, la sonrisa, las expresiones faciales, los matices verbales, las inflexiones de voz. Hola, ¿cómo estás? No es lo mismo que ¿cómo estás? Y una carita, sino la sonrisa, el escuchar la voz, la calidez. Cuando nos miramos a los ojos es cuando nos conectamos, ¿no? No a través de las redes. Entonces, ¿qué ofrece la tecnología? Y la comodidad de la conexión, pero baja el umbral de la intimidad. No podemos tener intimidad necesariamente. Entonces, y lo hemos vivido durante la pandemia, donde todos nos teníamos que conectar con Zoom, padres con hijos, abuelos con nietos. Y aunque el Zoom podía resolver una eventualidad, era la muerte sentir de que eso podría ser la nueva normalidad para siempre. No poder abrazar a un nieto, a un hijo, a un papá. Mi papá terminó muriéndose solo, que era su mayor temor. Decía, no me dejen morir solo. No me gustaría irme sin que nadie me tome la mano. Sin embargo, todo
ocurrió y se dio para que terminara con sus huesos en un hospital un día domingo, fallezca durante ese domingo y el lunes recién nos avisaran, vengan a buscar al señor que está en la morgue. Y yo pensaba, nadie debería morir solo, porque prescindir de comida, de agua, mata el cuerpo, pero la falta de las relaciones mata el alma, mata la mente, te enloquece, mata el espíritu. Entonces tenemos una necesidad poderosa de compartir nuestras emociones con otros, nuestras experiencias con otros. Dicen que las alegrías cuando se comparten se multiplican. Una alegría que te la guardás para ti solo, no la compartís con alguien, queda ahí, pero cuando uno la comparte es doble. ¿En serio? Dice el otro. Y en cambio con las penas es al revés, se achican. Si vamos a ver una buena película la queremos compartir. Si vamos a ver un buen partido de fútbol, no sé, qué sé yo, no me viene ninguno a la mente, uno que ¡pah!, le mete un gol Messi, viene el otro ¡pah!, y le mete un gol. Y fíjense que caballero que me lo aguanté hasta ahora, yo no dije nada. Perfil bajo. Cuando algo es bueno lo queremos compartir con alguien, si no, no tiene sentido. Después de tomar unas vacaciones, queremos que alguien vea nuestras fotos, ¿no? Y que escuche nuestras aventuras. Si no, las vacaciones parece que nos las quedamos para nosotros. Estamos hechos así. No podemos ser felices ni saludables si no tenemos las relaciones. Yo una vez te conté, en otro mensaje hace muchos años, que cuando chico, la enfermedad más temible no era ni las varicelas, ni el sarampión, ni las paperas, ni el COVID, que no lo conocíamos. Era un padecimiento más sutil, más misterioso, era muy contagioso. Hagan memoria, no había vacuna, no había antídoto. Su sola mención era el terror de todos los corazones, porque sabíamos que el destino final de eso era la muerte. La única forma de salvarse de esa enfermedad de cuando éramos chicos era poner al portador en una estricta cuarentena y no hablarle más. Las niñas eran principales portadoras de esta enfermedad. Estaban infectadas todas, excepto mi mamá. El término griego de la enfermedad es pediculus humanus capitis. Piojos en cabezas de humanos. Todo lo que tenía que hacer el portador era tocarte, respirar cerca o mirarte. Mi mamá me decía, hay piojos en el colegio. ¿Te miró la nena que tenía piojos? Me miró. Tenés piojos, porque los piojos saltaban con la mirada. Nadie estaba suficientemente loco como para tocar un piojoso. Nadie. Y si en tu casa había muchas mujeres, acuérdense, era Villa Piojo. Y todos los portadores como que tuvieran una señal colgando de sus cuellos, decían, no me toques. Era terrible. Aquello era la soledad por excelencia. Porque en el caso de los varones te pelaban, te rapaban, te pasaban un peine fino, pero se corría el rumor. Al día siguiente las niñas tenían que venir con un pañuelo y se corría el rumor, tiene piojos. Y los seres humanos necesitamos, incluso los niños, más que los adultos, que nos toquen, que los toquen. Hay estudios que demuestran que la gente que con regularidad experimenta mayores toques tiene una vida más larga que aquellos que no tienen toques en su vida. Pero aún así, cada sociedad tiene sus intocables. Por motivos de raza, de posición social, política, religión, idioma, educación. Y todos nosotros en cierta temporada nos sentimos intocables, inaceptables, extranjeros, indignos, piojosos. Todos en alguna temporada nos sentimos así. Dicho esto, te quiero contar la historia de una persona que estaba infectada con una enfermedad terrible, pero de verdad, el hombre de mi historia tenía lepra. Y yo voy a tomarme un momento otra vez para describir esta enfermedad según se entendía en el primer siglo, que no es lo mismo que ahora. Primero empezaba con un dolor leve en las coyunturas. Después aparecían manchas y nódulos que dejaban la cara de la víctima irreconocible. Cuando las llagas comenzaban a ulcerarse, la peste era insoportable porque conllevaba olor pútrido. Las cuerdas vocales también se podían ulcerar por dentro, obviamente, dejando la voz gutural, ronca, monstruosa, carrasposa de la víctima. Pero el peor daño de la lepra siempre fue la pérdida de la sensación. El doctor Paul Brown, que fue un investigador importante de la lepra en el siglo XX, pasó mucho tiempo investigando los leprosarios en la India. Y él cuenta que una vez trataba de abrir un portón cerrado, pero la cerradura estaba oxidada y no podía introducir la llave. Y entonces un joven leproso puso su dedo en la cerradura y dio vuelta hasta que abrió. Y cuando sacó el dedo, Brown notó que estaba lacerado, de modo que se le veían los huesos y el joven no sentía nada. Y a menudo los leprosos perdían dedos de las manos,
de los pies y la gente pensaba que la enfermedad les causaba esto. Entonces el doctor Brown y algunos investigadores permanecían levantados durante la noche para observar el descanso de los leprosos y resulta que venían las ratas y mordían las extremidades de los leprosos, pero como ellos no sentían ningún dolor, porque la lepra es pérdida de la sensación, seguían durmiendo tranquilamente. Y al día siguiente, al despertar, podía faltarles partes del cuerpo, excepto que alguien estuviese allí para vigilarlos. Entonces la primera señal de la lepra se consideraba como una sentencia de muerte. Levítico 13, en el Antiguo Pacto, dice: la persona que contraiga una infección de lepra se vestirá de harapos, no se peinará, andará con el rostro semicubierto y gritando: ¡impuro! ¡Impuro! O inmundo, inmundo. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. El impuro deberá vivir aislado y fuera del campamento, dice la ley de Levítico, la ley mosaica, la ley de Moisés. Entonces la ley era clara: no los toques. Y los rabíes llevaron esto mucho más lejos. Los fariseos dijeron: vamos a llevar esto más lejos aún. Si un leproso llegaba a la casa de alguien, se decía que la casa estaba inmunda y había que demolerla completamente. Así que lo que menos querías es que un leproso entrara a tu casa, porque te obligaban a demoler tu hogar. Si en una calle pública se veía un leproso, era permisible tirarle huevos o incluso piedras. Así que era una suerte de divertimento para los niños, arrojar huevos o piedras a un leproso. Tocar uno era convertirte en inmundo. Y la lepra también conllevaba un estigma moral, porque se daba por sentado que además era un castigo de Dios. Los leprosos no solo eran enfermos, se consideraban inmundos, profanados. Vamos a traer esto a lo contemporáneo e imaginarnos que el COVID no solo tuviera la gravedad de que posiblemente podríamos ir a la muerte, sino que además se sumara el estigma de que el que tiene COVID está en pecado. El estigma es doble, porque encima, ¿se acuerdan cuando estornudabas y te querían linchar en cualquier lado? Imagínate que estornudas en la iglesia encima. No solo tienes COVID, sino que estás en pecado, ofendiste a Dios. Es por eso que el Evangelio de Marcos dice que el leproso le dice a Jesús de la historia: si quieres, puedes limpiarme. Le sale a su encuentro y dice: si quieres. Vemos historias donde, por ejemplo, el papá de un muchacho endemoniado le dice a Jesús: si puedes. El leproso dice: si quieres, no dice si puedes. No tiene dudas acerca de que Jesús podría limpiarlo o no. Su duda era si Jesús quería hacerlo, porque era una inmundicia. Se sentía profundamente indigno, solo, piojoso, sobrecogido de vergüenza, diciendo: no va a querer ni tocarme. Entonces, a veces estas prescripciones o estas medidas que tomaban los israelitas parecen demasiado rigurosas. Decimos: qué innecesario. Pero no solamente en el Antiguo Oriente fue la única cultura que ha aislado a sus heridos. Yo me acuerdo cuando yo tenía unos 20 años que tenía un amigo que enfermó de HIV, de SIDA. El SIDA era relativamente incipiente, no estaba dentro de la normalidad de otras infecciones o enfermedades. Entonces conllevaba en sí mismo una vergüenza, conllevaba lo implícito de que se habrá contagiado con una vida disipada, con una vida de promiscuidad. La cosa es que el muchacho fue internado en un hospital de Buenos Aires y nadie de su familia quería revelar de qué estaba enfermo. Casi nadie iba a visitarlo. Su propia madre negaba la razón por la cual su hijo estaba ahí. Su madre, la mujer que lo trajo a este mundo, que trajo ese cuerpo al mundo, se negaba a tocarlo cuando su hijo estaba a punto de irse. La única preocupación de esa señora era asegurarse que no apareciera en ningún récord público la palabra SIDA. Ella quería que no se supiera. Movió influencias, tenía conocidos en el hospital para que coloquen cáncer como motivo de su defunción. Y aquel amigo murió sin recibir de su madre el toque que le hubiera ayudado a sanar su alma antes de partir. Murió solo, infectado, piojoso, inmundo. Por eso digo, esto no es patrimonio del primer siglo. Hay mucha gente que muere sola, a veces porque nos avergonzamos, porque no queremos saber nada con ellos, porque se equivocaron. Acá lo hemos hablado durante todo el año. La discriminación que a veces hacemos cuando alguien se equivoca, cuando alguien mete la pata y no queremos que nos saquen fotos con ellos, no queremos quedar pegados. Más cuando la gente que mira dice: ¿qué haces con ese? Si estás con ese que dijo tal cosa, aquel que el canal de televisión sacó a luz. Entonces hay gente que le ponemos la marca de la lepra y después salimos todos a matarlo. No queremos que tengan que ver con nosotros. Otro de los recuerdos más tristes que tiene que ver con mi niñez es un pequeño vecino que teníamos en mi barrio llamado Caíto, compañero de 4º grado de la escuela primaria y compañero de barrio, de juegos. Éramos una docena de chicos inseparables en la cuadra y un día llamamos a la casa de Caíto para ver si lo dejaban salir a jugar. Y salió su papá en calzoncillos, totalmente ebrio, vociferando que Caíto no iba a salir ni ese día ni nunca más. Y desde ese entonces Caíto, el de la bicicleta roja, Caíto, mi amigo de la esquina, pasó a ser Caíto
el hijo del borracho. Y los muchachos pueden ser muy crueles y por alguna razón fuimos muy crueles con Caín. Estaba infectado, estaba piojoso. Y como el leproso sufrió una condición que él no creó, que él no quiso crear. Y como al leproso lo proscribimos de nuestra población, ya no lo invitamos nunca más a jugar. Nos daba miedo que el padre saliera borracho. Y bueno, y el divorciado conoce también esos sentimientos, igual que el lisiado. El desempleado lo ha sentido, al igual que tiene educación precaria, igual que el que no tiene los papeles en regla, que en algún momento alguien se lo hace sentir. Y decimos, no, ya hemos avanzado, pero tenemos vecindario para chinos, barrios para hispanos, asilo para los viejos, escuela para los retardados, centros para adictos, prisiones para los criminales. Y el resto nos alejamos de todo eso porque somos los normales, los que no estamos en prisión, los que no vamos a un colegio especial. Solo Dios sabe cuántos caítos están en el exilio involuntario, con vidas calladas, solitarias, infectadas por sus temores de rechazo, sus recuerdos de la última vez que lo intentaron acercarse y los dañaron, se burlaron. Entonces hay gente que prefiere que no se las toque más para que no los lastimen. Y los vemos y decimos, qué duro que es este tipo. Pero mirá la cara de aquella vieja. Pero mirá la cara de aquel. Qué cara de bulldog. Y a veces no nos damos cuenta que tiene una historia. Que los lastimaron. Cuando veas a alguien que es incapaz de sonreír, que está siempre con mal humor, no te atrevas a decir, tiene un demonio de mal humor, es que tiene mal carácter. No, a lo mejor en un momento quiso acercarse y lo dañaron o la dañaron. Cuando niña, cuando adolescente, cuando adulta. Y los líderes religiosos de Israel amaban poner a la gente en cuarentena. Amaban. No solo los leprosos, los gentiles, los cobradores de impuestos, las mujeres. Los incircuncisos debían evitarse como una peste, eran los piojosos. No se podía comer con ellos, no se podía hablar con ellos, no se podía mirarlos. Y a través de la historia la gente religiosa siempre sintió esa abstracción, ese gusto inconsciente de la estrategia del aislamiento. Evitar a los pecadores y vivir en una cuarentena religiosa. Pero cuando uno se pone a sí mismo en una cuarentena religiosa para no contagiarse, como ocurrió durante el COVID, durante la pandemia, cuando uno se pone en esa cuarentena religiosa, si no quiero saber nada, esa cuarentena se convierte en un invernadero de pecados más destructivos, de orgullo, de exclusivismo, de autojustificación. Y el resultado final de esa estrategia de aislamiento es una suerte de genocidio espiritual, de limpieza étnica. A veces ustedes van a notar que me notan a mí un poco molesto, enojado. Hay una sola cosa que me enoja y es cuando veo a líderes impidiéndole a la gente la llegada a Jesús, complicándosela con doctrinas, con acusaciones, con maldiciones. No hay nada que me ponga más loco. Creo que eso me saca de los cabales. Tiene que ver con que a mí me pasó mucho eso durante mi infancia y mi juventud. Cuando se genera ese genocidio, cuando alguien que tiene una orientación sexual distinta o es divorciado o está separado o viene de la cárcel o es madre soltera, inmediatamente se lo liquida. Tiene que cambiar para que lo amemos. Y a mí me pone loco porque imagínate que Dios hubiese pedido que cambiemos antes de amarnos. Nos amó y luego el Espíritu Santo nos ayudó a cambiar y nos sigue ayudando a cambiar. Pero nos amó primero, como éramos, como estábamos, malolientes, ¿o no?